mundo. Cause I'm cold, colder than a Heineken, colder than a polar bear, soaked in liquid nitrogen. Something like a tray of ice cubes. Play nice or you'll pay the price, fool. Kill your dog like Tyrannosaur. Man, I'm colder than a pair of tongs at the salad bar. Far colder than a brew in the cooler. I'm cold as a glacier, I smoothly maneuver. I'm quirky, cold like turkey. Crosswords lost in a fog of defrosters. Stun the arena, said I'm cold like Funky Medina. Ecumenal steady pumping the beat up. Cold like Freon. People know I be a pro like Leon. Cold like the bottom of the ocean. I'm so cold, can't feel my toes. Como hemos visto en las imágenes, la peor ola de frío en décadas se extiende por todo Estados Unidos. El vórtice polar ha hecho bajar las temperaturas a los 50 grados bajo cero. El tiempo extremo ha dejado hasta el momento 16 muertos y ha obligado a cancelar vuelos y cerrar escuelas. Es el clima más gélido que los habitantes de la región del noroeste de Estados Unidos soportan en más de 2 décadas. Sin duda, el invierno más frío que va desde Wisconsin hasta Dakota del Norte y que hasta el momento se ha cobrado la vida de 15 personas. La temperatura en los lugares afectados se asemeja a los 45 grados bajo cero, considerado este inusual descenso de temperatura como uno de los más mortíferos en estas regiones del país. A consecuencia del clima, las autoridades han elevado al máximo las advertencias de emergencia, han forzado el cierre de escuelas e iglesias y han prohibido manejar vehículos. Asimismo, cientos de vuelos han sido cancelados hasta nuevo aviso. Las bajas temperaturas propias de un vórtice polar no se han registrado en años anteriores y amenazan con romper récords en los próximos días también en el centro, el noroeste y sur de Estados Unidos. Muy bien, vamos a contarles que la fotografía que vamos a ver a continuación ha servido para que la familia Simmons encuentre a Nicholas, un joven de 20 años que habían desaparecido en su casa en el Año Nuevo. La reportera gráfica de AP, Jacqueline Martin, recorría diversas zonas de la ciudad de Washington para ilustrar cómo muchos indigentes sobreviven a la ola de frío en los Estados Unidos cuando capturó el momento en el que se ve a este joven apoyado en una reja y muy abrigado para soportar el clima. Los padres de Nick vieron la foto en una sección dominical del periódico US Today y anunciaron a través de las redes sociales que el joven que aparecía en el diario era su hijo. Ayer por la tarde la policía lo encontró y su padre y hermano llegaron a la ciudad para reencontrarse con él en un hospital local. Muy bien, y este fin de semana miles de inmigrantes africanos protestaron en las calles de Tel Aviv contra las políticas migratorias aplicadas por el gobierno de Israel. Muchos judíos acusan a los ilegales de contribuir al aumento de violencia en el país. Miles de inmigrantes africanos han protestado este domingo contra las políticas migratorias de Israel. Los manifestantes provenientes de Eritrea y Sudán marcharon por las calles de Tel Aviv y se concentraron en la Plaza Rabin. Hoy estamos haciendo una demostración de conseguir nuestros derechos en Israel, por lo que estamos rogando al gobierno que nos dé esos derechos como refugiados. No somos criminales. El problema es que la gente que viene a un país democrático y espera tener un lugar seguro y que sus derechos humanos sean respetados, son enviados a la cárcel y tratados como prisioneros, como criminales, como cáncer. Así piensan algunos que son un cáncer en Israel. Y es que muchos inmigrantes que han atravesado las fronteras de sus países para llegar de manera ilegal a Israel han provocado serias tensiones. Algunos ciudadanos acusan a los africanos de haber aportado al aumento de la pobreza y al cambio de la identidad judía en algunas zonas del país. Al respecto, el ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, Yuval Steinitz, señaló que están buscando la manera de manejar la situación, pero sin alentar la violencia contra los ilegales africanos.
Muy bien, y el gobierno de Irak prepara una gran ofensiva para enfrentar a la facción de Al-Qaeda que tomó este fin de semana las ciudades de Fallujah y Ramadi. En tanto, el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, señaló que apoyarán a Irak en la lucha contra Al-Qaeda, pero sin poner un pie sobre su territorio. Este fin de semana, combatientes del Estado Islámico de Irak y Levante, facción del grupo terrorista Al-Qaeda, tomaron las ciudades de Fallujah y Ramadi en un intento por controlar algunas zonas urbanas de Irak, lo que evidencia la debilidad del gobierno para enfrentar a esta organización radical. El ejército iraquí, apoyado con algunas fuerzas tribales sunitas, han logrado recuperar parte del control de Ramadi, pero en 3 días de enfrentamientos ya se calcula al menos 200 muertos. En tanto, la situación en Fallujah es distinta. La prensa europea ha informado que muchos de los integrantes de las fuerzas tribales desertaron en la lucha, por lo que el control de Al-Qaeda es más firme en esta ciudad, ubicada a solo 70 kilómetros de la capital del país. Ante ello, el gobierno ha anunciado que se prepara una gran ofensiva para enfrentar al grupo terrorista. De otro lado, el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, señaló que su país apoyará a Irak en la lucha contra Al-Qaeda, pero aseguró que no enviarán tropas al país de Oriente Medio. Obviamente, no estamos contemplando regresar. No vamos a poner las botas sobre suelo iraquí. Esta es su lucha y nosotros vamos a ayudarles en ella. Pero sí, tenemos un interés en apoyar a que el gobierno legítimo pueda hacer retroceder a los terroristas. Muy bien, según todos los medios internacionales, Estados Unidos cierra los ojos ante este resurgir de Al-Qaeda, tanto en Irak y Siria. Cuando interviene, justo yo te estaba preguntando antes, muchos critican por qué Estados Unidos interviene en un problema de otro país, y si no interviene también hay cuestionamientos. ¿Por qué debe intervenir Estados Unidos? Bueno, en el caso de Irak habría que decir que no había presencia de Al-Qaeda antes de que Estados Unidos invadiera el país y disolviera sus fuerzas armadas. Esto es un producto de la invasión. Dicho esto, el punto es que ahora Al-Qaeda está en Irak, y Al-Qaeda no solo es enemigo de Estados Unidos, es enemigo de la OTAN, es enemigo de Arabia Saudita, de Irán, del régimen iraquí, del régimen sirio. Entonces se da la paradoja de que es un enemigo virtualmente universal. Así como quiere un Estado Islámico universal, son odiados por todos aquellos que no pertenecen a su organización ni tienen vínculos con ella, y en ese sentido muy pocos van a echarle en cara a Estados Unidos el que ayude al gobierno iraquí a acabar con Al-Qaeda. Dicho esto, Al-Qaeda puede tomar, junto con aliados locales, 2 ciudades de Irak, precisamente porque se suele nutrir de problemas locales sobre los cuales monta su agenda islamista internacional. Y el tema es que en estos casos el problema local es que el régimen del gobierno de Anwar al-Maliki, el primer ministro iraquí, es un gobierno abiertamente sectario, que no, digamos, que no tiene consideración por el lugar que históricamente además han ocupado los árabes sunitas de Irak. No solo estos resienten el hecho de haber perdido el control del gobierno desde la independencia de Irak, sino que están siendo marginados de manera creciente y reprimidos cuando protestan. Y entonces eso hace que parte de ellos hayan decidido apoyar a Al-Qaeda en este contexto. Claro, una de las informaciones era que el primer ministro pide a la gente que expulse a los yihadistas. ¿Pero eso es posible? Pues estamos hablando pues de gente que será mejor armada que esto, o sea, es enfrentarse a la población civil contra quién, contra terroristas. Sí, acá hay un segundo elemento, digamos, hay lo que se deben llamar las tribus. El término creo que es equívoco, pero la idea es que son clanes locales en donde el jefe del clan establece vínculos con alguna autoridad externa, en donde obtiene recursos a cambio de lealtad. Y claro, el tema con las tribus es que primero le fueron leales a Saddam Hussein, luego le fueron leales a Al-Qaeda contra la ocupación estadounidense, luego cuando el mejor postor fue Estados Unidos, fueron leales a Estados Unidos contra Al-Qaeda, y al haber sido abandonados después de la salida de tropas estadounidenses de Irak por el nuevo gobierno iraquí, estas tribus nuevamente en buena parte se han sumado a Al-Qaeda. Muy bien, es complicado. Nosotros ahora nos vamos a ir a Bangladesh con las elecciones que han dejado al menos 18 muertos debido a la ola de violencia desatada por simpatizantes de la oposición. Como era de esperar, el boicot favoreció al oficialismo, que obtuvo 232 escaños en su parlamento.
El partido oficialista de Bangladesh ha ganado las elecciones legislativas boicoteadas por la oposición, obteniendo 232 escaños de los 300 disponibles en el Parlamento. La jornada de este domingo estuvo marcada por una ola de violencia que dejó al menos 18 muertos. No me atrevo a llamar a esto una elección. Lo que hemos visto es un juego de poder entre las dos partes, una manifestación extremadamente intolerante y violenta en este juego político. Vale recordar que la semana pasada, la lideresa de oposición, Khaleda Zia, instó a boicotear las elecciones, ya que ella reclamaba un gobierno interino neutral que supervise los comicios. Sin la oposición en competencia, la oficialista Liga Awami ganó la elección, que contó solo con la participación del 22% de la población. El periódico bengalí Daily Star señaló en su editorial que estos han sido los comicios más sangrientos en la historia del país y criticó al gobierno por obtener una victoria hueca que no le da la fortaleza ética necesaria para gobernar efectivamente. Además, increpó a la oposición por utilizar la violencia para socavar las elecciones. Muy bien, es la Liga Awami que logra la mayoría absoluta en estos comicios sangrientos en Bangladesh. A ver, ¿podemos explicar qué es lo que pasa en un país que tiene todos los problemas juntos? Sí, es uno de los países más pobres del Asia, tal vez uno de los más pobres del mundo. Es un país de amplia mayoría musulmana en el que, sin embargo, tanto la jefe de gobierno como la jefe de la oposición son mujeres, contra lo que se suele creer respecto a estos países, pero en donde la democracia ha estado lastrada por inestabilidad, por enfrentamiento entre las principales fuerzas políticas y eventuales golpes de Estado. Era tan inestable el país y tan polarizado que cuando se acercaban las elecciones, uno de los dos grandes partidos que estuviera en el gobierno renunciaba a ejercer el gobierno temporalmente para que fuera un gobierno interino el que organizara las elecciones. Bueno, la Liga Awami en el gobierno actualmente ha cambiado la legislación para que no haya necesidad de un gobierno interino que administre las elecciones. Entonces ellos mismos han administrado el proceso electoral y en ese proceso han enjuiciado a líderes de oposición, probablemente con motivos justificados, pero por crímenes cometidos durante la Guerra de Independencia. En 1971, un par de ellos fueron fusilados, ha ilegalizado uno de los partidos de la oposición y tiene presos o bajo arresto domiciliario a varios líderes opositores. En ese contexto, la oposición decidió boicotear las elecciones y es difícil creer que en unas elecciones con un poco más de un 20% de votantes que acuden a las urnas, de esa elección surja un gobierno estable. Entonces, el gobierno o va a ser crónicamente inestable o va a conducir a un golpe de Estado, salvo que logre algún tipo de acuerdo con la oposición que, mal que le pese, representa un amplio sector de la sociedad. Claro, y estamos hablando que es el 80% de las personas de la población es pobre o mucho más. Sí, debe ser un porcentaje altísimo. Y además Bangladesh es el único país del mundo que está íntegramente bajo el nivel del mar. Entonces cuando suben Michael Moore decía que era una de las pruebas de que Dios comete errores, ¿no? Porque es un país que se inunda constantemente, quedan amplias zonas del país inundado y ahí es cuando suelen producirse hambrunas. Muy bien, nosotros vamos con otras informaciones. Durante la reunión con científicos e ingenieros espaciales, el presidente de China, Xi Jinping, pidió